Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son las que me indican qué tan dispersos están los datos con respecto a un valor de tendencia central. Normalmente ese valor de tendencia central es la media aritmética porque está considerado como el mejor valor de tendencia central, ya que tiene en cuenta todos los datos para su cálculo, a diferencia de la mediana o la moda. ¿Cuáles son los valores de medida de dispersión que vamos a utilizar? Los valores de medida de dispersión que vamos a ver son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Todos estos datos de diferente forma nos van a tratar de indicar cuál es la dispersión que tienen los datos con respecto al valor de tendencia central. El primer valor que vamos a ver es el rango. El rango es el valor más simple que podemos utilizar para el cálculo de la dispersión. El rango se llama rango o recorrido, les doy los dos nombres porque por ahí si ven solamente recorrido sepan que estamos hablando de lo mismo. Se llama que es la medida más sencilla porque para medir el cálculo tiene en cuenta solamente dos valores. ¿Cuáles van a ser estos dos valores? El valor máximo y el valor mínimo. Quiere decir que no van a importar cuánto el valor de de todos los otros datos que podamos llegar a tener en la muestra o en la población, simplemente dos, el máximo y el mínimo. En el caso de los datos agrupados, nosotros no tenemos un valor máximo y un valor mínimo conocido, sino tenemos límites y tenemos marcas de clase. Normalmente la mayoría de los libros toman la marca de clase más alta menos la marca de clase más baja. Algún libro puede hacer lo mismo con el límite superior más alto y el límite inferior más bajo, pero como los límites son algo que arbitrariamente yo puedo determinar, a mí me parece más correcto hacerlo con la marca de clase más alta menos la marca de clase más baja. En el caso de los datos simples y los datos repetidos, no tenemos ninguna variabilidad, simplemente vamos a buscar el dato más alto y el dato más bajo. Acá vemos un ejemplo de datos repetidos, no me va a importar a mí la frecuencia, simplemente voy a tomar el valor más bajo de los datos y el valor más alto de los datos y voy a hacer el valor más alto menos el valor más bajo. O sea, el x sub i más alto menos el x sub i mínimo. En este caso 10 menos 2 y voy a obtener el valor de 8. Y así simplemente de esta forma se calcula el rango. La desviación media es el siguiente valor que vamos a ver. Nosotros habíamos visto que por propiedades de la media, la diferencia de todos los valores con respecto a la media me daba siempre cero. Entonces, si yo quiero tomar una fórmula que me tenga en cuenta el valor de todos los datos, no puedo simplemente tomar todos los valores y sumarlo y restarlo con respecto a la media porque me va a dar siempre cero. No importa la dispersión que tengan los datos. Datos muy dispersos o poco dispersos, siempre si los sumo y los resto a la media según si están por encima o por debajo, el valor que voy a obtener es cero. Entonces dijeron, ¿qué puedo hacer para obtener con esta fórmula, que en realidad sería la que mejor me muestre la dispersión, que me muestre qué tan distantes están los valores con respecto a la media? ¿Qué puedo hacer con esta fórmula? Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar valores absolutos. Entonces, si yo no puedo sumar las desviaciones de los valores con respecto a la media porque me da cero, lo que voy a hacer es sumar las desviaciones en valores absolutos de cada uno de los valores de la variable con respecto a la media. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que sumar, sacar los valores absolutos de estas diferencias y sumarlos para obtener la desviación media. ¿Cómo calculo entonces la desviación media? Si tengo datos simples, lo único que voy a hacer es las diferencias de los x sub i menos la media, ponerlas
en una sumatoria y dividirlas por la cantidad de datos. Y de esa forma voy a obtener la desviación media. Si tengo datos repetidos, y recordando la lógica que vimos cuando vimos cómo calculábamos la media aritmética, vamos a hacer exactamente lo mismo. Datos repetidos, esa diferencia la voy a tener que multiplicar por la frecuencia. Y si estamos trabajando de datos agrupados, en vez de tener los x sub i, voy a tener las marcas de clase sub i. Entonces, de acuerdo a cuál sean los datos con los cuales estoy trabajando, voy a usar la fórmula correspondiente. Simplemente tomo el valor absoluto de las diferencias y lo divido por la cantidad de datos que tengo. Recordando que en datos repetidos y datos agrupados, la cantidad de datos no son la cantidad de filas que tengo en la tabla, sino las sumatorias de las frecuencias. Eso es lo que me va a dar n en datos repetidos y en datos agrupados. Vamos a ver un ejemplo, el mismo ejemplo que vimos para calcular el rango. En este caso, sí me va a importar la frecuencia porque lo que yo voy a estar viendo son las diferencias de todos los datos. Primero voy a tener que calcular la media. Si no puedo calcular la media, no voy a tener contra qué restarle el valor de los datos. ¿Cómo calculo la media? Como estoy trabajando con datos repetidos, voy a hacer una columna que tenga los x sub i por los f sub i, que en este caso me da 120. La divido por n, o sea, las sumatorias de las frecuencias, 20, y me va a dar 6. Entonces ya tengo la media con la cual trabajar y cuál ver las diferencias. Recuerden que tenemos que trabajar en valor absoluto. Si yo trabajara en valor sin el valor absoluto, esta sumatoria me daría 0. Entonces, calculo las sumatorias de las diferencias. Primero hice una columna con las diferencias, diciendo la media es 6, menos el primer valor 2 me da 4. El 6 menos el 4, el segundo valor me da 2. Cuando hago 6 menos 10, el último valor me da menos 4, pero como estoy tomando valor absoluto, tomo 4. Y esa columna de los x sub i menos la media en valores absolutos no la sumo porque no tiene ningún sentido. Es una columna intermedia. Solamente me va a servir el valor de la columna siguiente, que es cuando esos valores los multiplico por la frecuencia. Entonces tomo esas diferencias multiplicado por las frecuencias, aplicando las fórmulas de datos repetidos, y voy a obtener esa 32. Ese 32 es el numerador de la fórmula y lo divido por 20, que es n, o sea, la sumatoria de la frecuencia es la cantidad de datos. 32 dividido 20 me va a dar 1,60. Y esa es la desviación media que yo obtengo mediante la aplicación de la fórmula. Ahora, el tema de los cálculos con valor absoluto es bastante complejo. Entonces dijeron, ¿cuál puede ser otra forma que no tenga valor absoluto para poder trabajar y que no tenga el problema de que me dé 0 cuando yo haga la sumatoria? Y dijeron, una forma de que me dé siempre valores positivos es elevando al cuadrado esas diferencias. De esa forma, si yo lo elevo al cuadrado, siempre me va a dar un resultado positivo. La varianza se va a denominar S cuadrado cuando es una muestra y sigma cuadrado cuando es una población. También es muy importante, nosotros vamos a seguir trabajando con la varianza, que entienda la diferencia entre S cuadrado y sigma cuadrado. Normalmente S cuadrado se calcula y sigma cuadrado se estima, por eso cuando veamos las fórmulas normalmente le ponemos S cuadrado. ¿Qué es la varianza? Dijimos que en la desviación media teníamos los valores absolutos de las desviaciones y la varianza lo que vamos a tener es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media de la distribución. Lo mismo que hacíamos con los valores absolutos, pero acá vamos a tener con los cuadrados de esas diferencias.
¿Cómo calculo la varianza? Si tengo datos simples, lo que voy a hacer es lo mismo que había hecho con los valores absolutos. O sea, en vez de tener valores absolutos, voy a tener esas diferencias, las voy a elevar al cuadrado y eso voy a obtener. Algo muy importante para determinar por qué acá pongo n-1 y no n. Nosotros, por la definición, teníamos que es el promedio y para el promedio se divide según la cantidad de datos, no según la cantidad de datos menos 1. La varianza con el denominador n existe. Digamos que existen dos varianzas, la varianza con el denominador n y la varianza con el denominador n-1. ¿Podría usar cualquiera de las dos si estoy hablando de varianza? Sí. Es más, normalmente antes las diferenciaba. En esta parte daba la varianza con n y más adelante les daba la varianza con n-1. ¿Por qué más adelante les daba la varianza con n-1? Porque la varianza con n-1 es una varianza insesgable. Ya vamos a ver qué significa eso más adelante, pero después para poder hacer estimación de varianza más adelante me sirve únicamente la varianza con n-1. Con el fin de no trabajar con dos varianzas distintas en este curso, es que desde ahora vamos a trabajar la varianza con n-1. Si yo pongo, por ejemplo, en el Excel que me calcule la varianza, me calcula la varianza directamente con n-1. Esta varianza es la más usada para el cálculo. Obviamente se calcula únicamente cuando estamos trabajando con muestras. Si estaría trabajando con una población, usaría directamente con n. Pero como la varianza que se usa para estimar es la varianza con n-1, desde ahora y en más vamos a trabajar únicamente con esta varianza con el fin de que no se confundan con la existencia de dos varianzas. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros vamos a trabajar con la varianza de n-1. Si nosotros trabajamos con datos repetidos, sigue la misma lógica, la misma fórmula, lo único que vamos a hacer va a ser multiplicarla por la frecuencia. Y si trabajamos con datos agrupados, en vez del x sub i va a estar la marca de clase sub i. Y de esta forma nosotros calculamos la varianza. Existen unas fórmulas abreviadas que están en varios libros que yo no se las doy simplemente porque por alguna razón se confunden más fácilmente en el cálculo. Y esta fórmula lo único que tienen que hacer es una columna y en base a esa columna poder hacer el cálculo. En las fórmulas abreviadas también tienen que hacer columnas y muchas veces los lleva a la confusión. Por eso uso yo esta fórmula que es la que me parece que es más fácil de entender, que es la fórmula que sale de la misma definición y que no tiene en realidad no es mucho más largo el cálculo que si utilizan unas fórmulas abreviadas. Si a ustedes les resultan cómodas las fórmulas abreviadas, las pueden aplicar, pero normalmente los lleva muchas veces a confundirse en los resultados. Vamos a ver un ejemplo de la varianza. Estamos con el mismo ejemplo que vimos anteriormente y vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer. Lo mismo que teníamos para los valores absolutos, ahora lo vamos a hacer para los valores cuadrados. Entonces, vamos a calcular la diferencia elevada al cuadrado y a eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia de cada uno de los datos. Y vamos a obtener en este caso 96. Obviamente esta columna intermedia no la sumamos porque su valor no nos significa absolutamente nada. Entonces tenemos 96 dividido, en este caso como la varianza con n-1, dividido 9 me va a dar 5,0526. Y esa es la forma en que vamos a calcular la varianza. ¿Qué propiedades tiene la varianza? La varianza es siempre una cantidad no negativa. Si nosotros partimos de que elevamos al cuadrado los valores para su cálculo, no hay forma de que la varianza me dé un valor negativo, siempre va a ser un valor igual o mayor que 0. La varianza de una constante 0, si nosotros tenemos todos los
datos iguales dentro de la muestra o población, la varianza siempre me va a dar 0. ¿Qué otras propiedades tenemos de la varianza? La varianza del producto de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. ¿Qué quiere decir? Si yo calculé la varianza de una muestra y multiplico todos los valores de esa muestra por una constante, lo que voy a tener que hacer para obtener la varianza de esta nueva muestra que me quedó no es multiplicar la varianza que yo tenía por la constante, sino multiplicarla por el cuadrado de la constante. Si yo tengo una serie de datos y las multiplico, por ejemplo, por 10, porque cambié la unidad de medida, si yo quiero obtener la nueva varianza, no la voy a tener que multiplicar la varianza anterior por 10, sino que la voy a tener que multiplicar por 100. Otra propiedad es que la varianza de la suma de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable. En este caso, si yo tengo una muestra y le sumo a todos esos valores una constante, la varianza no varía, porque la variabilidad que va a haber entre esos datos es igual, no va a cambiar, por lo tanto la varianza va a quedar exactamente igual. ¿Qué problema tiene la varianza? El problema de la varianza es que como están los valores elevados al cuadrado, cuando busco los resultados me va a dar muchas veces cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, si estoy trabajando con litros, el resultado de la varianza va a estar en litros cuadrados, cosa que muchas veces no tiene sentido a la hora de tener que usar la varianza para analizar sus resultados. Entonces dijeron, bueno, si ese es el problema, lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza y lo que nosotros vamos a obtener es la desviación estándar. La desviación estándar la denominamos con S cuando es una muestra y sigma cuando es una población. También se llama la desviación estándar desviación típica, pero no se confundan con la desviación media, que es otra cosa que ya vimos y que tiene un cálculo totalmente distinto. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada con signo positivo de la varianza. Es importante decir que es la parte con signo positivo porque siempre la desviación estándar va a ser positiva. ¿Cómo la calculamos? Muy simple. Simplemente calculamos la varianza de la forma que vimos antes y le sacamos la raíz cuadrada. Sea para datos simples, para datos repetidos o para datos agrupados, vamos a tener esa manera del cálculo. Si nosotros vemos cómo quedaría la fórmula, es la misma fórmula que vimos para la varianza, simplemente que le agregamos una raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Si tenemos la varianza, le sacamos la raíz cuadrada. Si no tenemos la varianza, lo que tenemos que hacer es la misma fórmula de la varianza, la ponemos adentro de una raíz cuadrada y nos vamos a encontrar cómo calculamos la desviación estándar. Lo mismo va para las fórmulas abreviadas. Las fórmulas abreviadas se calculan como la raíz cuadrada de esas fórmulas, pero sigo con el consejo de utilizar estas fórmulas y no las fórmulas abreviadas. Un ejemplo, si nosotros tenemos la varianza 5,5, lo único que vamos a hacer para la desviación estándar es sacar raíz cuadrada y vamos a obtener 2,2478. Si ya tenemos calculada la varianza, el cálculo de la desviación estándar es extremadamente simple. Vamos a ver las propiedades de la desviación estándar. La desviación típica es siempre un valor no negativo. Si nosotros dijimos que se calculaba como el valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza, obviamente que nunca va a ser negativo. Siempre va a ser mayor o igual que 0, porque si la varianza es 0, obviamente la desviación estándar va a ser 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando estemos hablando de la desviación típica de una constante. Si la varianza era 0, obviamente la desviación estándar también va a ser 0.
Otra propiedad que tenemos es que si a todos los valores de la variable lo multiplicamos por una misma constante, la desviación típica queda multiplicada por el valor absoluto de la constante, no como en la varianza que era el cuadrado de dicha constante, sino acá simplemente multiplicándola por la constante vamos a obtener la nueva desviación estándar. Y si a todos los valores de la variable se le suma una misma constante, la desviación típica tampoco varía. Si la varianza no variaba, tampoco lo va a hacer la desviación estándar. Y por último vamos a ver el coeficiente de variación. El coeficiente de variación viene a solucionar un problema que es que yo si tengo la desviación estándar de muestras de valores muy diferentes, no puedo comparar una con otra. Por ejemplo, si tengo una muestra que tiene valores entre 1 y 10 y otra que tiene valores entre 1000 y 10.000, la desviación estándar es muy fácil que la de valores altos me dé un valor mucho más alto que la de valores bajos. Pero si yo quiero comparar cuál de esas muestras está más dispersa, no puedo hacerlo con ninguno de los valores que vimos hasta ahora. Entonces el coeficiente de variación lo que hace es ver la relación entre la desviación estándar y su media. Y básicamente lo que hace es dividir la desviación estándar en el valor de la media. Y este coeficiente de variación de esta forma me va a permitir comparar la variación entre muestras de valores muy distintos. Y con esto terminamos las medidas de dispersión. Queda ahora, por último, vamos a ver en el video siguiente las medidas de forma.